Ahí me indican, por Hola. favor, si pueden ver que estoy compartiendo pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Buenas Ok, noches a todos, a todas y a buenas todos. noches. Buenas noches. Bueno, Ana Yancy, la situación es la siguiente. Un ejercicio como ese, vamos a ver si ahí tienen acceso al grupo de WhatsApp, pueden ir conmigo. El ejercicio que me preguntaba Ana Yancy es que si las medidas de dos lados de un triángulo son 3 y 7, entonces la medida del tercer lado puede ser. Ok, hay una propiedad muy importante en los triángulos y es la siguiente, y es que yo no puedo decir que un lado es mayor a la suma de los otros dos lados. ¿Por qué no puedo decir eso? Bueno, vamos a ver. Porque sucedería lo siguiente. Veamos, si yo digo que tengo un triangulito cuyo primer lado va a medir, supongamos, 4 centímetros, ¿verdad? Y les voy a decir a ustedes que los otros dos lados van a medir 2 centímetros y el otro lado va a medir 1 centímetro. ¿Ok? Entonces, sabemos inicialmente que este lado mide 1 centímetro. Vamos a ver si puedo seleccionar por acá. ¿Ok? Inicialmente tenemos que este lado mide 1 centímetro, 4 centímetros, perdón. Esto mide 4 centímetros. ¿Ok? Entonces, chicos y chicas, si yo vengo por acá, vamos a ver, si yo vengo por acá y trato de dibujar el otro lado, que eran 2 centímetros, yo puedo venir como por aquí y trazar este que diga que mide 2 centímetros. ¿Ok? Estamos bien por ahí. Pero, ¿qué va a pasar por acá? Bueno, ya nosotros tenemos como dato que esto mide 1 centímetro. 2 centímetros, perdón, que me equivoqué. Mide 2 centímetros. ¿Verdad? Ahí podemos verlo como lo me dijo en la regla. Ahora bien, me queda el tercer lado, que yo estoy diciendo que tiene que ser 1 centímetro. ¿Qué va a pasar ahí, chicos y chicas? Que yo no voy a poder cerrar ese triángulo. ¿Por qué? ¿Cuánto me mide este lado? Ah, eso me mide más de 2 centímetros, profe. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, que yo tengo que cerrarlo más. Si yo vengo y lo cierro más, ¿qué va a pasar? Por más que yo trate de cerrar este otro lado de acá, 2 centímetros, para que se me unan, no lo voy a poder cerrar. Profe, pero ¿por qué pasa eso? Bueno, veamos lo siguiente. Si esto mide 3 centímetros y yo trazo la línea de 2 centímetros me va a quedar como por acá. La de 1 centímetro me va a quedar como por acá. ¿Qué va a suceder ahí? Bueno, chicos y chicas, yo no voy a poder cerrar el triángulo. Y ahí es donde viene esa propiedad que me dice que la medida de un lado siempre tiene que ser menor a la suma de los otros dos lados. ¿Ok? Ahora, veamos un ejemplo muy diferente. Profe, ¿qué sucede si yo tengo un triángulo que sus lados miden lo siguiente? Veamos, ¿qué sucede si nosotros tenemos un triángulo como este? Que un lado mide 2 centímetros. ¿Ok? El otro lado mide 4 centímetros. Pero el otro lado mide, supongamos que es 5 centímetros. ¿Qué va a pasar por ahí? Bueno, si yo vengo por acá, sumo 2 y 5 son 7 centímetros. Evidentemente, la suma de estos dos lados es mayor que la de ese tercer lado. Si yo sumo 5 más 4, ¿eso cuánto me da? 9. Evidentemente, la suma de estos dos lados es mayor a la de este tercer lado. Si sumo 2 con 4, eso me da 6. Y evidentemente, la suma de esos dos me va a dar mayor que 5. Ah, dibujemos el triángulo. A ver si es cierto que el profe nos está diciendo la verdad. Bueno, veamos por acá. Entonces nosotros nos venimos por acá, tratamos de dibujar ese triángulo. Vamos a ver. Dice que un lado mide 2 centímetros.
Entonces dibujemos por acá que esto mide 2 centímetros. Ahí, ¿ok? Dice que otro lado mide 5 centímetros. Entonces nosotros nos venimos por acá y tratamos de trazar por acá los 5 centímetros. ¿Verdad? Como por acá más o menos. Y como por acá tratamos de trazar los 4 centímetros restantes, ¿verdad? Ahí nosotros lo podemos bajar un poquito más, ¿verdad? Y ahí podemos ver que si jugamos un poquito con las medidas de los lados, obviamente pues ahí no lo estoy haciendo a escala, pero sí vamos a poder cerrar ese triángulo. ¿Me logro explicar por ahí, chicos y chicas? Sí, profe. Ok, Sí, entonces profe. ahí yo a ustedes los reto en que en algún momento traten de dibujar un triángulo Sí, profe, yo sí lo entiendo. que no cumpla esas 3 medidas, ¿verdad? Traten de dibujar un triángulo que no cumpla esas 3 medidas. Si no las cumple, ¿verdad? Que, por ejemplo, un lado es mayor que la suma de los otros dos, nunca van a poder dibujar el triángulo, porque eso nunca se les va a poder cerrar. Ahora entonces voy a la pregunta que me estaba haciendo Ana Yancy, ¿verdad? Que era la del ejercicio, básicamente. Entonces, ya ahora sí voy a venirme por acá. Y vamos a interpretar la pregunta de Ana Yancy. Entonces, cambiar por acá el diseño de la página. Por mientras vamos a ir viendo. Ok, listo. Entonces, lo que nos decía Ana Yancy, ¿verdad? En el ejercicio es que teníamos que un lado medía 3 centímetros más bien, perdón. Teníamos que medía 3 centímetros y que el otro medía 7 centímetros. Esos eran los dos datos. Entonces teníamos que buscar la medida del tercer lado. ¿Qué va a suceder por acá? Bueno, nos están dando que esto sumado nos va a dar 3 y 7 nos va a dar 10 centímetros. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener que tomar medidas que sean menores que los 10 centímetros. Empezamos a buscar. Hay una que dice que es 10. Esa de 10 la vamos a descartar. Voy a poner por aquí las opciones que nosotros tenemos. Tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D. Nos dicen que la opción A, B y C está de la siguiente manera. A es 2, B es 4, C es 6 y D es 10. Ok. Entonces, vamos a descartar ya esta primera opción porque no nos va a funcionar. Profe, ¿pero qué? ¿Cuál escojo de estas 3? Bueno, tenemos que empezar a interpretar. Si nosotros nos venimos con la primera, que es 2, debería de cumplirse si sumo cualquiera de las 3. Por ejemplo, si sumo 3 con 2, eso tendría que darme mayor al tercer lado, que es 7. Y evidentemente entonces esta no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque 3 más 2 nos va a dar 5. Pero 5 más bien es menor que 7 y yo necesito que sea mayor. Entonces descartamos la opción A. ¿Ok? Pasamos a la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, la opción B, que dice que es 4. Si yo vengo y cambio ese 2 por este 4 acá, sumo 3 con 4, ¿verdad? 3 y 4, eso nos da 7 centímetros. Profe, pero es que eso no es mayor. 7 centímetros es igual a 7 centímetros. Ah, no, entonces no se cumple. Descartamos la opción. ¿Y cuál opción nos queda? La opción C, que sería 6. Revisemos a ver si es cierto, porque puede ser que nos estén mintiendo en el examen. Entonces venimos por acá, cambiamos el 4, ponemos el 6 y decimos, bueno, si nosotros sumamos 6, ¿verdad? Con 3, eso nos va a dar 9, ¿ok? 9 centímetros. Evidentemente, 7 es menor que 9. Ok, se nos cumple en esa primera condición. Si sumo, por acá si sumo 3 con 7, eso nos va a dar centímetros. 10 es mayor que 6, si se cumple. Ok, muy bien. Ahora, nos queda la tercera opción. Si sumo 7 con 6, eso nos va a dar
13 centímetros. Y 13 es mayor que 3. ¿Ok? Entonces, evidentemente, se nos cumple la opción C, que es la correcta. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Cómo te quedó por ahí, Ana Jan? ¿Si te quedó claro? Sí, profe, me quedó claro, está bien, muchas gracias. Ok, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra compañera o compañero que no haya entendido el ejercicio? Me dice, ¿verdad? Y si no hay dudas, entonces Profe, vamos. Ajá, dime. ¿Claro? ¿por qué tú dices que Ah, el 7 más no sé qué da 13? ok. Es acá este 7 con este 6. ¿Verdad? Si yo efectúo la suma de esos dos números, 7 más 6 nos da 13 centímetros. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice acá? Bueno, lo que hice fue sumar estos dos. 7 más 13. Y esa es la respuesta. 13 centímetros. Y si 13, ¿verdad? Que es la suma, debería darme mayor al otro lado que no estoy usando, ¿verdad? Y evidentemente 13 es mayor que 3. No sé si me explico por ahí. O sea, la idea por ahí, chica, es que vos vayas sumando, por ejemplo, cada uno de los lados. Agarres dos lados cualesquiera, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede empezar con el orden que quiera. Usted puede agarrar este primer lado y este segundo lado, sumarlos, es decir, sumar 3 más 7 y tiene que darle mayor que el lado que no está usando. Y tiene que cumplirse con las tres combinaciones. Ok, ya sumó estos dos primeros, bueno, sume los dos segundos. Al sumar los dos segundos, tiene que darle mayor al otro lado que no utilizó. Ok, y luego Profe, suma, ajá, dime. quedé fuera base. Ahora sí no te Ajá, entendí nada. De ok, verdad vamos no a te ver. entendí absolutamente nada. Vamos en orden. Voy a escribirlo de acá por acá. ¿Cuál lado está cogiendo, el derecho o el izquierdo? Hay que tomar los De tres eso. lados. Hay que tomar los tres. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse con los tres lados del triángulo. Entonces, inicialmente tenemos como datos 3 centímetros que mide un lado, ¿verdad? Tenemos que el otro lado mide 7 centímetros. Y que el otro lado mide 6 centímetros. ¿Ok? Vamos bien por ahí, sí. ¿Verdad? Sí, Esos son los tres datos que poquito a nos dan. poquito. Ok. Ahora, inicialmente, usted tiene tres lados del triángulo. La propiedad dice que usted tiene que sumar dos lados del triángulo y el tercer lado, es decir, el que usted no está tomando, tiene que ser menor al resultado que usted obtiene al sumar esos dos. Entonces, vamos en orden. Vamos a empezar primero sumando el primero con el segundo. ¿Ok? Esos que estoy marcando de color verde. El primero con el segundo. Sumamos esos dos. Entonces, ¿cuál lado es el que me está quedando sin utilizar? Bueno, el que me está quedando sin utilizar es el que voy a remarcar aquí de color rojo, que es el de 6, ¿verdad? Ese no lo vamos a utilizar. Entonces, si yo vengo por acá y sumo 3 más 7, eso nos da 10. ¿Ok? ¿Cuál fue el lado que yo no utilicé? Bueno, el lado que no utilicé es el de 6 centímetros, que era el color rojo. Entonces yo digo, no. Pregunta, el resultado que obtuve es 10. ¿10 es mayor que el lado que no utilicé? Sí, sí es mayor. ¿Por qué? Porque 10 es mayor que 6. ¿Ok? Ahí se nos cumple en la primera. Ahora bien, yo ya utilicé el primero con el segundo, pero ahora tengo que utilizar el segundo con el tercero. ¿Cuál es el lado que no estoy utilizando? En este caso no voy a estar utilizando el 3. Entonces, vengo y sumo. 7 más 6, ¿cuánto da? Bueno, 7 más 6 es igual
a 13. ¿Cuál fue el lado que no utilicé? Bueno, el que marqué de nuevo, color rojo, que es 3. ¿13 es mayor que 3? Sí, 13 es mayor que 3. Ok, eso quiere decir entonces que se nos cumple. Ah, pero nos falta una tercera propiedad. ¿Cuál? Bueno, ya utilicé el primero con el segundo con el tercero, y ahora ¿cuáles nos faltan? El primero, vamos a ver este color, el primero con el tercero. ¿Y cuál es el que no vamos a utilizar? El del centro. Entonces, efectuamos la suma. ¿Cuáles son los que vamos a sumar? Los que están en color verde claro. 3 más 6, eso nos da 9. ¿Cuál fue el que no utilicé? Bueno, el que marqué de color rojo de último. ¿Cuál es? 7. ¿9 es mayor que 7? Sí. Eso quiere decir que sí se nos cumple la tercera combinación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí puedo formar un triángulo con esas 3 medidas. ¿Te queda un poquito más claro? Sí. ¿Segura, segura? Si hay dudas, no te dé pena. No, no, tranquilo, ya ahora sí entendí. Ya Ok, entendí. excelente. Entonces, pasaríamos entonces ya a la otra parte de la clase, ¿verdad? Que es resolver ejercicios. Entonces, bueno, espero que este les haya ayudado bastante. Y vamos a pasar en sí entonces al examen que me había pasado Alejandra. Creo que no está por acá porque puso por el grupo. Pero la idea es trabajar un poquito con este examen. Entonces, vamos a empezar con esa pregunta número 1. Como les digo, no voy a ir en orden. Posiblemente sí vaya como con las primeras 5, pero después ya me desvío a otras preguntas. Quiero abarcar diversos temas. Entonces, vamos a resolver esta primera. Nos dice lo siguiente. Vamos a hacerla un poquito más grande. Ok, por ahí. Y vamos a resolver. Esto es de la convocatoria pasada, la más reciente. Entonces, vamos a ver qué nos plantea el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos plantea 2 proposiciones, ¿verdad? Según ellos son verdaderas, pero tenemos que ver si de verdad es cierto. Nos dice que esta igualdad, 3 al cuadrado igual a 2 a la 3, se cumple, dicen por ahí. Revisemos a ver si es cierto. ¿Cómo revisamos? Bueno, lo más sencillo por acá es que nosotros resolvamos nuestra parte izquierda y posteriormente resolvamos nuestra parte derecha. Entonces, si yo me vengo por acá a un costado y resuelvo la parte izquierda, que es 3 al cuadrado, si yo resuelvo eso, yo me acuerdo que si yo tenía 3 elevado al cuadrado, eso era igual a tener el 3 multiplicado por el mismo, ¿cuántas veces? Veces, que era lo que me decía el contador de acá. Entonces, 3 al cuadrado es igual a 3 por 3. Si yo resuelvo esa multiplicación, 3 por 3 es 9. Entonces, eso quiere decir que el 3 al cuadrado es 9. Ok. Ahora, ¿qué se tiene que cumplir? Que al momento en que yo desarrolle la parte derecha, que es 2 a la 3, llegue al mismo número. ¿Cuánto es 2 a la 3? Bueno, 2 a la 3 es el 2 multiplicado por el mismo, ¿cuántas veces? 3, 3 veces. Entonces, 2 por 2 son 4. Multiplicado por 2 es 8. ¿Ok? Ay, caramba, me están mintiendo por acá porque 2 a la 3 es 8. Y aquí dicen que 3 al cuadrado es 9. Chicos y chicas, entonces me están mintiendo con el ejercicio. Esto no se cumple, es falso. ¿Ok? ¿Por qué es falso? Porque 9 es diferente de 8. Ahora, veamos la siguiente proposición. Igual, resolvemos nuestra parte izquierda y después resolvemos nuestra parte derecha. Y tiene que cumplirse que eso sea igual. Nuestra parte izquierda, bueno, nuestra parte izquierda dice que es 1 más 1 elevado al cuadrado.
nosotros tenemos un paréntesis. Por acá yo me voy a venir y voy a resolver solo lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué es lo que yo tengo dentro del paréntesis? Un 1 más 1. Si yo sumo 1 más 1, eso me da 2. Ok, resolví lo del paréntesis. Pongo el 2. Pero no trabajé con la potencia que tenía yo por acá. Entonces tengo que ponerla. No se me puede olvidar. Ajá. Entonces, ya ahí obtengo una operación nueva. Dicen que 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, si yo resuelvo 2 al cuadrado, esto es 2 multiplicado por el mismo 2 veces. 2 por 2 es 4. ¿Ok? Entonces, 2 al cuadrado es 4. Ahora, veamos a ver si me están mintiendo otra vez. Revisemos entonces ahora la parte verde. Si yo resuelvo eso, eso nos tiene que dar 4. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Bueno, 1 al cuadrado es 1 multiplicado por el mismo. ¿Cuántas veces? 2, que es lo que me está diciendo la potencia. Si yo multiplico 1 por 1, pues eso me va a dar 1. Y por acá, ¿cuánto tengo? 1 al cuadrado. Ya sabemos que 1 por 1 es 1. Entonces ponemos por acá. Resolvemos un poquito más eso. ¿Cuánto es 1 más 1? Bueno, eso es 2. Ay, caramba, bueno, me están mintiendo otra vez, profe. Bueno, es falso también. Y dentro de las respuestas yo debería de buscar que ninguna es verdadera. Por lo tanto, entonces la respuesta correcta es la B. ¿Dudas? ¿Preguntas con este? Ya me puse un poquito navideño por ahí, con color rojo y verde. Ajá, ¿Cómo estamos por ahí? ¿Hay dudas? muy bien. ¿Todo claro? Sí. No, profe, todo No, claro. profe, yo no. Yo ¿Estás no. pegadilla? Vamos a ver, ¿en qué te pegaste? Contame. ¿Qué te me perdiste? ¿Me escuchas por ahí? Profe, yo no, ya empiezo a entender eso, porque como el año pasado fuimos a ciegas, con esto de la pandemia no recibíamos casi Ujú. ni clases. Ok, pero sí estás entendiendo. Sí, demasiado bien. Ok, qué dicha que estás entendiendo. Esa es la idea. Entonces vamos a pasar al ejercicio número 2, que es muy parecido a este. Vamos a ver. En este ejercicio número 2 nos dan una operacioncita combinada. Entonces vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal por acá. A ver si puedo hacerlo un poquito más grande. Nada importa que caiga sobre ese porque ya marcamos la respuesta. Vamos a ver qué nos piden en este ejercicio. Al principio uno ve ese montón de simbolillos, signos, operaciones, como le quieran llamar, y uno dice, ay caramba, ¿cómo empiezo yo a resolver este ejercicio? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo resolver yo un ejercicio como este? Bueno, voy a seguir insistiendo y por el grupo de WhatsApp voy a enviarles la imagen, que yo creo que ya esa imagen toda la semana se las he estado enviando, pero la idea es que quede todo claro de cuál es el orden de resolver una operación combinada. Entonces, vamos a ver por acá. Estén atentas y atentos a sus teléfonos porque les voy a enviar la famosa escalerita. Cuando ustedes van a estar haciendo el examen, va a decir, uy, el profe, la escalera. Bueno, ¿qué decía la escalerita? Bueno, la escalera decía lo siguiente. Supongamos que nosotros estamos como en una pirámide, en lo más alto, y en esa pirámide lo más alto lo que dice es que yo voy a tener primero paréntesis. Vamos a ver. Creo que voy a escribirlo como los simbolitos. Se lo van deduciendo con las imágenes para que no me quede muy largo por acá. Paréntesis o los famosos corchetes o llaves, ¿verdad? Estas son las tres posibles cositas que pueden aparecer a ustedes. Esas tres.
Luego, posteriormente, si yo bajo de la escalerita, dice que yo voy a tener que resolver potencias. Esto sí lo voy a escribir con el nombre. Potencias y raíces. Posteriormente me dicen por ahí que nosotros tenemos que resolver multiplicaciones y divisiones. Y por último, yo voy a resolver lo que son sumas y restas. Entonces, supongamos que nosotros vamos a estar en esa escalerita por ahí arriba y para poder bajar, yo tengo que ir pasando por todos estos niveles, como un jueguito, ¿verdad? Entonces, el nivel 1, nivel 1 son paréntesis, llaves o corchetes. Como el paréntesis 2 son potencias y raíces. Paréntesis 3 serían multiplicaciones y divisiones. Y 4, sumas y restas. ¿Ok? Entonces, veamos lo siguiente. Nosotros nos vamos a estar enfrentando a un ejercicio como este, donde nos dan varias operaciones y tenemos que determinar con cuál orden vamos a resolverlo. Entonces, vamos en orden. Revisamos el ejercicio. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos un 28. ¿Y cuál es una operación? Bueno, una resta. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos un paréntesis por acá también. Dentro de ese paréntesis, ¿qué tenemos? Una multiplicación. ¿Y qué más? Una resta. ¿Ok? Profe, ¿cómo lo resuelvo? No sé cómo hacerlo. Bueno, con calma, vamos a hacer las cositas. Entonces, ¿qué nos dice el orden de acá? Bueno, nos dice el orden que primero tenemos que resolver. Una de dos, que tengamos paréntesis cuadrados, que tengamos famosas llavecitas o que tengamos paréntesis. ¿Qué tenemos por acá en este ejercicio? Ah, profe, tenemos unos paréntesis. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que trabajar primero los paréntesis. Y hasta que yo no trabaje todo lo del paréntesis, yo puedo quitarlos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo voy a empezar a bajar por acá lo que no voy a utilizar todavía. Ese 28 no lo voy a utilizar todavía. Y ahora, vamos a trabajar el paréntesis. Pero como yo soy un profesor un poquito tramposo, voy a venirme por acá y yo voy a trabajar lo de ese paréntesis por acá aparte, ¿verdad? Para que no se me haga un colocho. Entonces, lo del paréntesis dice que es eso. Dice que es un 5 multiplicado por un 3 y va restado un 6. Profe, tenemos que trabajarlo dentro del paréntesis, ¿sí? ¿Y cómo lo trabajamos? Bueno, con el orden que nosotros tenemos acá. Vamos a trabajar el paréntesis. Ok, listo. Está lo primero. Ahora dice que después de que yo voy a trabajar el paréntesis, tengo que trabajar potencias y raíces. ¿Tengo potencias o raíces dentro de ese paréntesis? No, ¿verdad? No tengo ninguna raíz y no tengo a nadie como aquí, como un exponente. Entonces, descarto. ¿Qué seguiría? Bueno, dice que multiplicaciones y divisiones. ¿Tengo multiplicaciones? Sí, claro, tengo una multiplicación por acá. Esta de acá. Entonces, ¿qué quiere decir, profe? ¿Qué hago? Bueno, que tenemos que resolver esa multiplicación. Entonces, 5 por 3, eso es 15. ¿Ok? Esto es el 6. Profe, ¿y ahora qué hago? Bueno, nos queda solo la resta. Resolvamos la resta. 15 menos 6, ¿cuánto nos da? Bueno, eso nos da 9. Paréntesis, si ustedes quieren. Pero, ¿qué sucede acá? No tengo ninguna otra operación que resolver. Entonces, quiere decir que yo puedo quitar el paréntesis. Ya es un número independiente. Es decir, ya se independizó, ya salió de la casita y se fue solito. Bueno, que Dios lo acompañe. Vamos a ver cómo le va a ese 9. Venimos por acá. Profe, ¿qué hacemos acá? Bueno, aquí tenemos una resta de un 28 restado con un 9. ¿Qué obtenemos por ahí? Bueno, a 28 le quito 9. Eso nos va a dar 19. Profe, ya está el ejercicio. Sí, nosotros queríamos determinar la solución de eso. Venimos y buscamos dentro de las respuestas y decimos que la respuesta correcta es la D. ¿Dudas? ¿Preguntas con esto? ¿Cómo estamos por ahí? No, profe, perfecto.
Todo claro. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar al ejercicio número 3. Vamos a ver qué avanzamos por aquí. Vamos a ver. Ok. Ok, ese 3 está muy parecido a C2. Son operaciones combinadas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerlo por acá. Y van a intentarlo ustedes. Si ustedes pueden. Con tranquilidad, léalo con calma. Voy a darle un momento nada más para traerme esto por si alguien no tiene acceso como al WhatsApp, pueda ver el orden. Y voy a ponerlo por acá. Ok, listo. Entonces unos 5 minutitos. Revíselo ahí con calma. Y en 5 minutos lo revisamos. A ver qué tal. Hágalo ahí con calma. Ya la hice yo, profe. Ok, bueno, en 5 minutos y la revisamos, ¿te parece? Sí, está bien, profe. Ok. Profe, ¿es división o suma? Una división. Ajá, voy a remarcar por acá, porque sí creo que no se ve muy bien. Si es una divisioncita por aquí. Ok, se ve un poquito mejor. Yo ya terminé igual. Ok, ¿qué tal lo escuchan por ahí? ¿Escuchan bien? Es que me pareció como que tenía el internet un poquito inestable. Vamos a ver porque parece que tengo problemillas con el audio. Creo que se escucha entrecortado.
¿Qué tal me escuchan por ahí? Bien, profe. Sí, sí, se Bien, escucha bien. Ok, bueno, ahí vi que en el grupo están poniendo que hay como problemas al momento de compartir. ¿Ustedes logran ver bien que estoy compartiendo? Sí. Sí, profe. Sí, Ok, entonces sí, posiblemente sea como problemillas de ellos. Bueno, por dicha ahí queda la grabación de la clase. Bueno, la idea de este ejercicio, vamos a resolverlo ahora sí. Voy a hacerlo un poquito rápido, ¿verdad? Igual si alguno tiene duda me dice, profe, me perdí en tal parte y con mucho gusto. Ok, básicamente tenemos un paréntesis, ¿verdad? Entonces tenemos que resolverlo ese paréntesis, ¿verdad? Los paréntesis siempre tienen prioridad. Profe, pero es que hay una potencia ahí. Bueno, el paréntesis siempre tiene prioridad según el orden. Primero va el paréntesis. Entonces, venimos por acá y vamos a resolver el paréntesis. Ojo, solo el paréntesis. 6 menos 3. Si yo hago esa resta, 6 menos 3, eso me da 3. Bajo por 3. aquí lo que no utilizo. Pongo la división. Pongo el 3. Profe, no se le olvide que arriba tenía un 2. Sí, claro, lo ponemos. Que no se nos olvide. Ok, muy bien. 18 dividido entre 3 al cuadrado. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos una división y tenemos una potencia. ¿Qué dice el orden? Bueno, el orden dice que va primero potencias. Entonces ponemos nuevamente el 18, la división y resolvemos la potencia. 3 al cuadrado, ¿cuánto es eso? Bueno, 3 al cuadrado es 3 por 3, que eso es 9. ¿Ok? Ponemos el 9 por acá. Ahora sí, nos queda solo una operación por resolver. 18 dividido entre 9 es 2. Y ahí es donde sale que la respuesta es la opción B. ¿Ok? No sé si alguien tuvo algún problema al momento de resolverlo. Y si no, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Estamos bien? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Ok, de acuerdo. Entonces vamos a ver cuál es la pregunta que nos sigue por ahí. Okay, vamos a pasar a... ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, sí podemos avanzar esta parte y agarrar la otra parte después del receso. Entonces vamos a hacer al menos este 4 y ese 5. Vamos a ver qué tal nos va con ese 4. Por ahí tengo que aclarar la duda de una chica también, a la que esté por ahí para poder aclararla. Bueno, nos dice lo siguiente. ¿Cuál opción contiene un número divisible por 2, 3 y 5? Uy, profe, ¿cómo saco yo eso? Bueno, no nos complicamos la vida, es algo sencillito. ¿Cómo sacamos eso? Bueno, cuando yo tengo un numerito, por ejemplo que tenga un 4 y yo lo quiero dividir entre 2, yo vengo y digo 4 dividido entre 2, estos son 2, 4 y esto nos da 0. Entonces, si yo divido 4 entre 2, el resultado es 2, ¿verdad? ¿Estamos bien por ahí? Resulta, sucede, acontece que la división es lo contrario de la multiplicación. Por ejemplo, en este caso, si yo agarré el 4 y lo dividí entre 2, lo contrario para obtener el 4 sería multiplicar el 2, que fue el resultado, por lo que dividí. 2 por 2 es 4. Profe, si tiene un 6 y lo divide entre 2, sucede lo mismo. 6 lo divide entre 2 es 3. Si quiero hacer lo contrario, agarro el 3 y lo multiplico con el 2. ¿Ok? Profe, pero ¿para qué está haciendo ese colocho? ¿Qué es eso que está haciendo usted? ¿Para qué sirve? Bueno, eso nos sirve para empezar a deducir que si nos dan los factores o los divisores de ese número, yo puedo encontrar quién puede ser ese número. ¿Cómo lo encuentro, profe? Bueno, veamos lo siguiente. Si yo quiero encontrar un número que sea divisible por 2, que sea divisible por 3 y a su mismo tiempo sea divisible por 5, yo puedo venir por acá y multiplicar los tres resultados. 2 por 3 por 5. Si yo multiplico eso, 2 por 3 es 6, ¿verdad? 6. Multiplicado por 5. ¿Ok?
6 por 6. 5 es 30. 30. Ok, muy bien. Profe, pero es que no está la respuesta. ¿Cómo hago? Ay, caramba, qué complicado. No está la respuesta porque aquí no hay ningún 30. Bueno, empiezo a probar. Se pueden repetir los divisores. Se puede repetir el 2, se puede repetir el 3, se puede repetir el 5. Entonces empiezo a buscar. Tengo un 30 inicialmente, ¿verdad? Tengo un 30 inicialmente como resultado. Si yo repito el 2, 30 multiplicado por 2, eso nos da 60. Ah, profe, ahí sí está la respuesta, 60, claro. ¿Qué hubiese pasado si no estaba el 60? Bueno, multiplico el 30 por el 3. 30 por 3, eso nos va a dar 90. Reviso a ver si está el 90 por ahí, ¿verdad? Evidentemente, pues ya aquí nos dieron la respuesta que es 60. Pero si no estuviese 60, podría estar 90, o incluso podría estar el resultado que obtengamos al multiplicar 30 por 5, que es 150, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de un ejercicio como este. Profe, es que quiero verificar a ver si es cierto. Bueno, verificamos. Vea, usted puede agarrar el 60 y descomponerlo en sus factores primos. ¿Cómo descompongo yo un número en sus factores primos? Bueno, yo hago lo siguiente. Verifiquemos a ver si es cierto. No vaya a ser que el profesor nos esté mintiendo. Nosotros venimos por acá y agarramos el 60. Y hacíamos la famosa división que venía así. Y empezábamos con el número más pequeñito después del 1, que es el divisor de todos los números. Por ejemplo, el 60 tiene mitad, que es 30. El 30 tiene mitad, sí, claro, es 15. El 15 tiene mitad, no. El 15 si yo lo divido entre 2 es 7.5. Pero si el 15 lo divido entre 3, sí se cumple, ¿verdad? Ajá. Y el 5. El 5 no tiene ni segunda, ni tercera, ni cuarta tampoco. Ay, Dios mío, bueno, tiene 5. Y aquí entonces llegamos a 1. ¿Y cuáles son los divisores de 60? Bueno, dicen que los divisores de 60 es el 2 se repite, el 3, el 5. ¿Están los divisores aquí? Sí, aquí están. Sí. ¿Ok? Entonces, hay dos posibles maneras. Es que ustedes agarren las respuestas de acá, por ejemplo, el 20. Ustedes pueden venir y descartar la opción del 20. ¿Cómo la descartan? Bueno, vienen por acá y hacen exactamente lo mismo. Buscan. ¿El 20 tiene mitad? Sí, sí tiene. Es 10. ¿El 10 tiene mitad? Sí, sí tiene. Es 5. ¿El 5 tiene mitad? No. ¿Tiene tercera? Tampoco. Cuarta tampoco. ¿Qué tiene? Quinta. Y llego al 1. El 2 está. El 2 también está. El 5 está, pero ¿qué nos falta? El 3. Por eso entonces descartamos la opción A. Y así va a suceder con AB. Ahí pueden hacerlo después. A B se va a descartar porque va a hacer falta alguno de estos 3 números. Y lo mismo va a suceder con el 50. ¿Ok? Y ahí ustedes se casan con cualquiera de las dos formas de resolverlo. Cualquiera de las dos está bien. Solo que esta es un poquito más larga, ¿verdad? La de ir descartando opciones. Cambio esta, ya vamos directo. Pero no sé si hay alguna duda o pregunta con esto. No, profe, excelente, me quedó clarísimo. Ok, qué dicha. Entonces vamos a pasar al ejercicio número 5. Hagamos ese 5 para pasar al receso. Entonces vamos a ver ese 5. Vamos a ver. Ok. Ok, muy bien. Profe, ¿cómo resolvemos este ejercicio número 5? Es que no sé cómo hacerlo. Vamos con calma, resolvemos. Ya hay una pista y esa pista es que utilizamos en el ejercicio anterior el mismo procedimiento. Tenemos el número 48, ¿verdad? Nos dan el número 48 en ese ejercicio. Ok, número 48. Entonces, dicen que ese número 48 hay que sacarle, ¿qué hay que sacarle, profe? Los factores primos, ¿verdad?
Factores primos. Vamos a subrayarlo muy bien por acá. Factores primos. Eso es lo que yo le tengo que sacar a ese número. Profe, ¿cómo es que se sacan los factores primos? Es que no me acuerdo. Bueno, sencillo, chicos y chicas. Venimos y agarramos el 48. Vamos a meter a una sala de operaciones. Lo vamos a desarmar todo ese número. ¿Cómo lo desarmamos? Empezamos. El 1 no lo contamos porque el 1 siempre puede dividir a cualquier número, ¿verdad? ¿Qué pinche 1? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a pasar entonces con el que le sigue, que es el 2. Revisamos. El 48 tiene mitad. Sí, claro. Si yo agarro el 48 y lo parto entre 2, obtengo como resultado 24. Sigo todavía con el más bajo. Hasta que ya no me veo en obligación de cambiarlo, lo cambio. El 24 tiene mitad. Sí, profe. 24 dividido entre 2 da 12. Ok, muy bien. El 12 tiene mitad. Sí, claro. 12 dividido entre 2 me da 6. El 6 tiene mitad. Sí. El 6 dividido entre 2 me da 3. Y aquí es donde ya me obligan a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque ya el 3 no lo puedo dividir entre 2. ¿Quién sería el que divide el 3 para llegar ya al final? Bueno, 3 dividido entre 3, que eso me da 1. Y ahí termino. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que tengo los siguientes factores. Como factores tengo un 2, otro 2, otro 2, otro 2 y un 3. Eso quiere decir que si yo agarro toda esa lista de números y multiplico cada uno de ellos, tengo que obtener el mismo resultado, que eso es la descomposición de ese número en números. Si yo agarro y multiplico el 2 con el 2, me da 4, multiplicado por 2 me da 8, multiplicado por 2 me da 16, y 16 multiplicado por 4 es 48. Entonces, al descomponer el 48 en factores primos, voy a obtener ese resultado. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción D. ¿Ok? ¿Estamos claros por ahí? Sí, profe. Profe, sí. Ok, qué dicho. Profe, Chicos nada y más chicas. que ahí donde decía 2 Ajá. por 2 por 2 por 2 es lo último, el último es 3, no 4. Ah, ok, gracias. Gracias. Ajá. Aquí fue error mío. Eso era para ver si estaban poniendo atención. Chicos y chicas, vuelvo a preguntar. ¿Todos están logrando entender como lo que estoy haciendo? Es que por ahí veo en el grupo que están poniendo que hay como mala conexión, entonces me preocupa que sea yo más bien. No, profesor, oye, claro. Ok, que Sí, aquí profe, entonces muy bien. posiblemente sí sea la conexión de los demás. Bueno, son las 7:55. Entonces vamos a tomar igual el necesito de 10 minutos y nos vemos a las 8:05 para seguir con otra parte de la clase, que básicamente sería como ver la parte de ¿qué nos falta? ¿Qué quiero hacer hoy? Bueno, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Quiero hacer un par de problemitas de eso y explicarles ahí un truquillo para que ustedes puedan entender los problemas y diferenciarlos. Entonces, ¿les parece si tomamos un receso de 10 minutitos para que vayan, se estiren, coman alguito y nos vemos a las 8:05? Gracias, profe. Ahí nos vemos. Igual estoy por acá. Si alguno quiere externar alguna dudilla o algo así, con mucho gusto. Aquí me quedo.
De las reuniones de séptimo y octavo, Axel. Y español.
Bueno, chicos y chicas, vamos a ir volviendo a la última parte de la clase. Antes de empezar con el tema que iba a seguir, voy a resolver el ejercicio que está preguntando la compañera por WhatsApp, que dice que tiene una duda. Voy a explicártelo con la propiedad en términos generales, compañera. Vamos a ver. Bueno, ahí por favor si alguno me puede confirmar si se escucha bien. Sí, profe, muy bien. Sí, Ok. profe, bien. Entonces, la compañera me dice lo siguiente, que tiene un ejercicio que le dicen que, vamos a ver, que si las medidas de dos ángulos externos de un triángulo son 98 y 143, entonces la medida del tercer ángulo externo corresponde a. Ok, entonces tenemos que revisar cuál es la medida del tercer ángulo externo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo interpretamos un ejercicio como ese. Normalmente cuando yo tengo un triángulo, vamos a ver, como este, vamos a ver, yo puedo venir y decir lo siguiente. Yo puedo venir y decir que esto es un ángulo interno. Los de color rojo van a ser los ángulos internos. Y los de color como celeste van a ser los ángulos externos. ¿Ok? Esos son los datos que nos brindan en ese ejercicio. Entonces nos dicen que si las medidas de dos ángulos externos de un triángulo son 98 y 143, entonces la medida del tercer ángulo externo corresponde a. En ese caso, pues chicos y chicas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que sumar los dos ángulos que tenemos, que es 98 y 143. Y vamos a efectuar la resta a 360. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, en ese caso es por lo siguiente. Vamos a ver si puedo remarcarlo por acá. ¿Qué sucede si yo hago un poquito más larga esta línea? Vamos a ver si puedo seleccionar la recta. Ok, si hago un poquito más larga esta línea. Bueno, aquí sucede que ya no voy a tener solo un ángulo externo, sino que voy a tener tres. Por acá, ¿qué sucede si hago más larga esta otra línea? Igual. Ahí sucede que ya no voy a tener solo un ángulo externo, sino voy a tener tres. Y lo mismo va a suceder acá. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que si yo agarro todos los ángulos externos y los sumo, ya no me va a dar 180 como me daban los ángulos internos, sino me va a dar 360. ¿Ok? 360 grados es la suma de todos los ángulos externos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, tengo dos datos, entonces a ese 360 yo le voy a restar los dos datos sumados. Tengo como primer dato que un ángulo externo mide 98 y como segundo dato que el otro mide 143. Si yo sumo eso, 98 más 143, eso debería de darnos, vamos a ver por acá, 241. Ok, esos son los dos datos que nosotros tenemos. Entonces al 360 yo le resto el 241. Efectúo esa resta. 360 menos 241. Eso nos debería de dar 119. Está dentro de las respuestas. Revisemos. Dice que sería la opción número B. La respuesta correcta. No sé si hay alguna duda o pregunta con esta parte. Profe, Dime.
Entonces, la suma de los ángulos externos de un triángulo es 360 y la suma de 360. los ángulos internos, perdón, es 180. 180, correcto. Ahora Ok, bien, gracias. si a vos te dan un triangulito como este, voy a cortar estas partes como este, que te dan solo específicamente por aquí, creo que más bien aprovecho y abarco la duda de una compañera. Si me dan solo un triángulo como este, ¿verdad? Ahí entonces, ¿cómo hago yo para averiguar la medida de uno de estos lados? Por ejemplo, que aquí me digan que este mide 30 y este mide 60. Yo puedo decir que este ángulo de acá va a medir el resultado de sumar 30 más 60. Puedo decir que este ángulo mide 90. Ok. Como esto sumado tiene que darme 180, entonces quiere decir que, más bien voy a hacerlo así para que me quede, porque es un triángulo rectángulo. Entonces, más bien esto 60, esto 90, ¿verdad? No está a escala, pero voy a arreglarlo. Ok. Hay una propiedad que me dice también que la medida de un ángulo externo es igual a la suma que se obtiene al sumar dos ángulos internos no consecutivos. ¿Qué me refiero yo con no consecutivos? Bueno, que es el resultado que obtengo al sumar dos ángulos que no esté a la par de este. Por ejemplo, este que voy a marcar aquí como de color verde es el ángulo que yo quiero buscar, pero no puedo tomar en cuenta este porque este es el que está a la par. Entonces, el resultado que yo voy a obtener es al sumar 30 más 90. Eso es lo que mide ese. Profe, entonces el de abajo, ¿cómo lo saco? Bueno, descarto el que está a la par y sumo los otros dos que no estén a la par. Entonces, 60. 30 más 60. Profe, ¿y cómo saco este? Bueno, este son los otros dos ángulos sin contar el que esté a la par. Este sería 60 más 90. ¿Me explico por ahí? Porque normalmente les pueden dar a ustedes dos ángulos internos y le piden averiguar el ángulo externo que no esté a la par de esos dos. Entonces ahí es como que ustedes se aprendan eso. Que el ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos que no estén a la Igual par. son como Ajá. ángulos llanos y forman esa medida de 180 por la media luna. Ajá. Correcto también. Ujú. Sí, los internos siempre son 180 grados. Entonces, en este caso, pues ustedes podían venir perfectamente y decirle lo siguiente. Vamos a ver. Ustedes pueden venir en un ejercicio como este y decirles, averígüeme la medida del ángulo que voy a marcar aquí en color azul. Voy a remarcarlo con este color azul. Este ángulo. ¿Verdad? Pueden llegar y decirles que la averigüen esa medida. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, yo trato de sumar. Dice que tiene que ser los dos ángulos que no estén a la par. 30 y este. Ay, profe, pero es que ese no me están dando la medida. Bueno, hay un primer paso antes de ese. Nos están diciendo que este mide 30 y este mide 90. ¿Y cuántos que tienen que medir los ángulos internos de un triángulo sumados? 180. Entonces yo 300. perfectamente puedo averiguar cuánto vale este. ¿Verdad? Que puedo venir a agarrar el 180 y restarle la suma de 30 y 90. ¿Verdad? Si sumo 30 por acá más 90, eso nos da 120. Hago la resta y obtengo que eso es igual a 60. Y ya que entonces ya sé que esto vale 60. Profe, ¿y ahora sí puedo averiguar? Claro que sí, porque busco los dos ángulos no consecutivos, es decir, los que no estén a la par. ¿Cuáles no están a la par? Bueno, este de acá y este de acá. Y entonces diría que este ángulo color azul es 30 más 60. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, entonces ahora sí, vamos a pasar a la otra parte. Que quiero dejar en claro estos dos métodos. Vamos a ver. Por ahí, muchas veces hemos escuchado hablar sobre el famoso mínimo común múltiplo y máximo común divisor.
que muchos suelen confundirlos, porque muchos me han dicho, profe, es que yo no sé cómo distinguir entre máximo común divisor, máximo común múltiplo y entre máximo común divisor, ¿verdad? A veces me cuesta distinguir entre mínimo y máximo. Bueno, datos importantes. Hay una abreviatura que me dice que si yo escribo MC.M, yo estaría averiguando el famoso mínimo a ver, un momento. Ok, listo. Mínimo común múltiplo. Ok. Y por acá, si yo uso el M.CD, yo estaría haciendo, esto más bien es mínimo, aquí me equivoqué. Aquí sería entonces máximo. Como múltiplo. Profe, pero es que eso me lo ponen en problemas y yo no sé cómo diferenciar entre cuál es cuál. Bueno, vamos a arreglar por aquí esto. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, cuando yo estoy trabajando con el mínimo como un múltiplo, a mí me suelen decir algo que se repite en el tiempo. Por ejemplo, que me estén hablando en que tal vez un bus salió a 1 hora y otro bus salió a otra hora y entonces a las cuantas horas vuelven a coincidir, ¿verdad? Ahí están diciendo que algo se repite en tiempo, ¿verdad? Entonces, algo se repite en tiempo. ¿Ok? Pero, ¿cómo suelen escribirlo en los ejercicios? Ese truquillo, bueno, como coincidir. O también pueden ponerlo como que se encuentran. Es como lo más común. ¿Ok? Y entonces ahí es donde tengo que hacer uso del mínimo común múltiplo. Ahora, ¿cuándo hago uso del máximo común múltiplo? Aquí más bien creo que aquí me equivoqué yo, porque aquí es máximo común divisor. Las disculpas del caso. ¿Cuándo hago uso del máximo común divisor? Bueno, cuando hay que dividir algo. Hay que dividir algo o repartirlo en partes iguales. Un ejemplo de este, bueno, un ejemplo de este es, por ejemplo, que nos den un problema que yo estoy en una fiesta y voy a repartir una cantidad de confites y que a todos los chiquitos les tienen que tocar lo mismo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues es máximo común divisor. Pero, ¿cómo lo ponen en los problemas? Normalmente lo ponen como hacer grupos o lo ponen como el máximo. Nos piden máximo, ya sabemos que es máximo común divisor. ¿Ok? Entonces, en este caso, básicamente de eso se trata. El MCM, mínimo común múltiplo, MCD, máximo común divisor. En el mínimo común múltiplo es como algo que se repite en el tiempo, coincidencia, que algo se encuentra. Y máximo común divisor es dividir o repartir en partes iguales. Por ejemplo, es hacer grupos o, por ejemplo, que nos pidan el máximo. Entonces, voy a agarrar yo esta tablita. Y me la voy a traer para el documento en el que estamos trabajando. Porque esto nos va a ayudar a resolver ejercicios. Vamos a ver. Vamos por acá. Vamos a tener esta tablita por aquí. Y vamos a irnos al ejercicio número 8 de la práctica. Es un ejercicio de esa parte. Ok, vamos a ver.
Vamos a ver este ejercicio. Bueno, este ejercicio es un problema. ¿Cómo resolvemos un problema como este? Bueno, veamos lo siguiente. Voy a ir leyéndolo porque me parece que no sé como muy clarito, entonces voy a leerlo y me van siguiendo. Nos dicen que un expulsor de agua se activa cada 6 horas, ¿verdad? Mientras que un segundo expulsor se activa cada 8 horas. Entonces, esos son datos muy importantes. El primer dato es que se activa cada 6 horas. Por acá, se activa cada 6 horas. Un segundo dato es que el segundo se activa cada 8 horas. Ahora nos dicen, si a las 6 de la mañana ambos se activan al mismo tiempo, entonces, y ahí es donde viene la pregunta, mucha atención. ¿Cuántas horas deben transcurrir para que los expulsores vuelvan a activarse al mismo tiempo? ¿Qué consideran ustedes? Que en la pregunta nos están hablando de que coincidan o de hacer grupos. ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta? ¿A coincidir o hacer grupos? Coincidir, profe. Coincidir. Ok, Sí. bien. Entonces, identificamos en la tablita. Coincidencia. ¿Qué es coincidencia? Bueno, coincidencia es hacer uso del mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Bueno, el mínimo común múltiplo es agarrar estos dos números y sacarles el jugo hasta el final, como dicen por ahí. Entonces, es agarrar los dos datos que nos dieron, que uno es 6 y que el otro es 8. Y empezamos a agarrar esos números hasta llegar a 1 en ambos lados. Entonces, yo vengo por acá y digo, el 6 tiene mitad. Vengo por acá. El 6 tiene mitad, que es 3, pero el 8 también tiene mitad, que es 4. De estos, ¿alguno de los dos tiene mitad? Sí, el 4. Entonces, bajo el 3 tal como está, porque el 3 no tiene mitad, pero el 4 sí, que es 2. ¿Alguno de estos dos tiene mitad? Sí. ¿Quién tiene mitad? El 2, que es 1. Bajo el 3 tal y como está, porque el 3 no tiene mitad. Ahora, ¿cuál me queda por aquí por descomponer, por decir así, a llegar a 1? Bueno, el 3, pero el 3 lo puedo dividir ¿entre quién? Entre 3. Que esto me da 1 y bajo el 1 de arriba y ya ahí quiere decir que llegué al final. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? Bueno, del mínimo común múltiplo es que yo agarro los números que yo tenga y los descompongo hasta obtener unos en ambos lados. Cambio, el máximo común divisor es que yo llegue y empiece a dividir esos dos números, el 6 y el 8, y empiece a sacarle números que dividan a los dos, pero cuando yo ya no tengo que los dos tengan un mismo número en común, por ejemplo aquí, el 6 tenía mitad, vamos a ver, el 6 tenía mitad, que era 3, y este es 4. ¿Qué sucede aquí? Bueno, el 3 no tiene mitad, el 4 sí tiene, pero ¿qué sucede aquí? Bueno, no puedo seguir, porque el máximo común divisor me dice que solo puedo seguir si los dos comparten el mismo divisor. Entonces quiere decir, si hubiese sido máximo común divisor, quedaría en el 2. Pero como nos están pidiendo mínimo común múltiplo, ajá, dime. Perdón, tiene entonces que ir parejos. Si uno no tiene, Ajá. ahí se está. En máximo común divisor van parejos. Mínimo común múltiplo, usted sigue hasta llegar a unos. Ajá. Es correcto. No sé si me logro explicar ahí con eso. Bueno, ahí este lo voy a descartar porque no nos interesa. Porque estamos trabajando con máximo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, perdón. Ahora aquí vamos a anotar. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo doy la respuesta yo a este ejercicio? Bueno, ya obtuve cuáles son esos múltiplos de esos dos números. Entonces, ¿cómo doy la respuesta? Bueno, vengo y agarro los resultados, que es 2 por 2 por 2 por 3, lo multiplico y voy a obtener el resultado. Si yo vengo y multiplico el 2 con el 2, esto me va a dar 4,
y multiplico el 4 con el 2, esto me va a dar 8. Y si multiplico ese 8 con el 3, esto nos va a dar 24. Entonces el resultado es 24. ¿Y qué nos pedían? Que a las cuántas horas volvían a activarse. Quiere decir que se activan a las 24 horas. ¿Dudas, preguntas con este? ¿Me logré explicar por ahí cuál es la diferencia? Me interesa bastante que distingan entre Sí, profe. mínimo y máximo. Ajá, por ahí escuché a alguien. No, que sí quedó claro. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar al ejercicio número 9. Que el ejercicio número 9 nos decía lo siguiente. Vamos a ver. Veamos este ejercicio 9. Voy a venir por acá. Ok, vamos a ver. Y creo que me voy a traer la tabla también. Vamos a ver. Vamos a ver ese ejercicio número 9. En ese ejercicio número 9 nos dicen que Carlos tiene una cuerda de 96 metros de longitud y otra de 120 metros. Ambas cuerdas se deben cortar en la mayor cantidad de partes posibles, pero cumpliendo las siguientes condiciones. Entonces nos dan condiciones. Venimos por acá. Recuerden que el examen es de ustedes, pueden rayarlo. Y subrayan lo más importante. Entonces dice que la primera condición es que la cantidad de cortes sean los mismos en ambas cuerdas. Esa es la primera. Y que la longitud de cada parte de la primera sean iguales entre sí y la longitud de los trozos de la segunda cuerda sean iguales entre sí. Vean qué importante que es todo esto que subrayan. Ahí básicamente nos dicen de qué trata el ejercicio. La pregunta es, ¿cuál es la longitud de cada trozo de la cuerda de 120 metros? Es decir, de la segunda cuerda. Entonces, algo muy importante. Nos están diciendo que tenemos dos cuerdas. Nos están dando condiciones, ¿verdad? Que cada cuerda debe tener la misma cantidad. Entonces, pregunto, ¿qué consideran ustedes? ¿Que puede ser coincidencia o que puede ser como más bien hacer grupos? ¿Cuál creen ustedes que cuál de las dos será? Hacer Grupo. grupos. Ok, muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos agarrando, ahí dicen que tenemos ahí un trozo de esos de lana, ¿verdad? Y empezamos a cortar con el fin de hacer grupitos donde tengamos la misma medida, ¿verdad? De diferentes colores de lana, que son dos. Entonces, nosotros venimos por acá y como son grupos, quiere decir que hacemos uso del mínimo común múltiplo o del máximo común múltiplo. ¿Cuál de los dos? El máximo común divisor. Máximo común divisor. Ajá, ok. Excelente, muy bien. Y eso quería decir que yo empiezo a dividir los dos números hasta que yo llegue a una parte donde ya los dos no tengan un mismo divisor, ¿verdad? Entonces empiezo igual con el 2, que es el más bajito, y reviso. Los dos tienen mitad, sí, 96 dividido entre 2, eso me da 48. 120 tiene mitad, sí, es 60. Reviso, ambos tienen mitad, sí, claro. El 48 tiene mitad, que es 24, y el 60 tiene mitad, que es 30. Ok, muy bien, profe, pero todavía se puede decir, claro. Yo puedo decir que el 24 tiene mitad y el 30 también. La mitad de 24 es 12 y la mitad de 30 es 15. Revisamos. ¿Ambos tienen mitad? No, ya no tienen mitad, pero puede ser que tengan tercera. Revisemos.
¿Son divisibles por 3? Sí. Si yo agarro el 12 y lo divido entre 3, eso me da 4. Y si agarro el 15 y lo divido entre 3, eso me da 15. Ojo al que voy a llegar ahí. Ninguno de los dos tiene mitad, ¿verdad? El 4 sí tiene, pero el 15 no. Tercera. El 15 sí tiene tercera, pero el 4 no tiene. ¿Quién seguiría? Bueno, la quinta. El 15 sí tiene quinta, pero el 4 no tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que ya ahí terminé. Ahí llegué al Profe, final. Ajá, claro, dime. ahí la tercera no sería 5. Estoy confundida. Ah, ok. Del- Ajá. Aquí fue que me equivoqué. Muchas gracias. de nada. Casi. ¿Verdad? Pero igual estamos llegando a que los dos tienen divisores diferentes, ¿verdad? El 4 y el 5. Y entonces ahí paramos. ¿Qué sucede ahí? Bueno, ya ahí nosotros podemos llegar a dar nuestra respuesta. ¿Cómo la damos? Bueno, agarramos y multiplicamos los resultados. Si vengo y multiplico el 2 con el 2, eso me va a dar 4. Y si multiplico ese 4 con el 2, eso me va a dar 8. Y si multiplico ese 8 con el 3, eso me va a dar 24. Entonces quiere decir que esto es igual a ¿quién? A 24. Ojo aquí. Muchos se pueden ir a la primera y decir, la respuesta es 24. No, no es 24. ¿Por qué no es Profe, 24, profe? Ajá, dime. es 5. Es 5. Ok, muy bien, excelente. ¿Por qué es 5? Bueno, 5 se da por lo siguiente, porque me están pidiendo calcular la longitud de cada trozo de la cuerda de 120 metros. Entonces, quiere decir que yo a la cuerda de 120 metros le saqué ¿cuánto? 24 trozos, pero yo quiero saber cuánto mide cada trocito de esos. Bueno, entonces agarro el 120 y lo divido entre ¿quién? Entre 24. Y si yo hago esa división, 120 entre 24 me va a dar 5. Y ahí es entonces donde llegamos a la respuesta correcta, que también nos dijo la compañera, que es la opción A. ¿Dudas, preguntas con esta parte? No, ¿Cómo? profe. Profe, yo creo que yo hubiera puesto 24. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ahí lo que vos estás sacando es como los grupos. Yo creo que la mayoría pondríamos 24 porque yo entre Ajá. yo misma dije es 24. Ahí es donde tienen que tener cuidadillo, ¿verdad? Traten de imaginarse el ejercicio, de pensar que son ustedes las que están ahí cortando el pedacito de cuerda, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ya ustedes pueden llegar al resultado del ejercicio. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Máximo común divisor es cuando sobra Ajá. lo que es lo que sobra, digamos, Máximo común divisor del es ejercicio. cuando llegas a algo que ya los dos no tienen el mismo divisor y tenés que parar. Y cuando llegas a 1, 1, 1, por ejemplo, que es el ejercicio anterior, aquí hicimos uno de cada uno, aquí vos empezás a sacarle el jugo al numerillo, ¿verdad? Empezás a desmenuzarlo hasta llegar a 1. Y si en alguno ya llegaste a 1 y al otro no, no importa. Tenés que seguir hasta que a ambos llegues a 1, que ese sería entonces el mínimo común múltiplo. No sé si Listo, hay profe. alguna otra Muchas duda. gracias. Por ahí yo vi que... Ujú. Y bueno, por ahí voy a resolver para cerrar la clase un ejercicio que me pasó una chica. Vamos a ver, es un ejercicio de ángulos. Creo que ya, bueno, creo que me logré explicar un poquito arriba, pero no está de más hacerlo. El ejercicio es el siguiente, vean, a mí me dan esto, me dan un triangulito de esta manera. Pongan mucha atención por acá, voy a dibujarlo
Me lo dan así. Interpretando, ¿qué es esto? Bueno, esto es una recta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasan por muchos puntos. Las flechitas quiere decir que eso está infinito y menos infinito. Y por aquí me dicen que tengo otro punto. Por aquí me dicen que tengo otro punto. Dice que este puntito se llama E, A, F y D. Por acá me dicen que tengo lo siguiente. Me dicen que de F sale un rayo que va hacia arriba. Aquí. Porque es un rayo, porque tiene un punto de inicio, pero sigue. Ok. Esto es B. Y por aquí me dicen que está C. Y por aquí, de A a B, me dicen que tengo otro segmento. ¿Ok? Me dan esa figura. Esa es la figura que me dan. Voy a ver si puedo hacer esto un poquito más grande. Y me dicen lo siguiente. Me dicen que la medida, ojo aquí, estos son los dos datos que me dan. El M significa medida del ángulo E a B es igual a 123 grados. Y por acá me dicen que la medida del ángulo A, B, F es igual a 21 grados. Me piden averiguar la medida del ángulo AFB. La medida del ángulo AFB. Ok. Entonces, ¿qué tenemos como datos? Bueno, como datos tenemos lo siguiente. Que esto mide 123, que esto mide 21. Importante por acá. Olvidé ponerlo. Signo de grados. Ok. Entonces identificamos. El primero dice que es EAB. EAB. Quiere decir entonces que esto mide 123. Vamos a ver. Me dicen que esto mide 123 grados. Luego me dicen que ABF, que es este de acá más bien, ABF, dice que mide 21 grados. Y me piden averiguar AFB. ¿Cuál es el que me piden averiguar? Este de acá. Este es el que yo no conozco. Se va a llamar X. ¿Cómo identifico yo la medida de ese ángulo? Bueno, ahí hay algo muy importante que vimos en el ejercicio que estábamos resolviendo ahora. Tenemos un ángulo externo, ¿verdad? Y nos están dando dos ángulos internos y ojo que ahí esos dos ángulos internos no son consecutivos al ángulo que me están dando afuera. ¿Qué quiere decir? Que para averiguar la medida del ángulo rojo es hacer lo contrario. Profe, ¿cómo que lo contrario? ¿Se acuerdan que yo le decía a ustedes que si nosotros queríamos averiguar un ángulo externo, sumábamos los dos internos no consecutivos que corresponden a estos dos, a este de acá y a este de acá? Si lo sumábamos obteníamos el de afuera. Entonces hacemos lo contrario porque tenemos la medida del de afuera, ¿verdad? Pero no tenemos la medida de uno de los de adentro. Entonces venimos por acá en una esquinita y agarramos el 123 y en lugar de sumar, ¿qué le restamos? El dato que tenemos, 21. 123, yo le resto 21, esto me va a dar 102. ¿Ok? ¿Qué quiere decir entonces? Que este ángulo de acá debería de medir 102 grados.
y yo puedo verificar. Dice que el ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos no consecutivos, es decir, que no estén a la par. Estos no están a la par, porque el que está a la par es el color verde. No nos importa saber cuál es. Si sumo 102 con 21, obtenemos el resultado de afuera. Entonces quiere decir que el ángulo rojo es igual a 102 grados, que sería la respuesta A de la compañera. No sé si me logro explicar por ahí. Si hay dudas, preguntas con a la compañera en especial que me lo preguntó también. Sí, profe, sí entendí. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. No sé si alguien más logró entenderlo. Sí, profe, súper bien. Ok, excelente. Bueno, chicos y chicas, creo que por hoy estaría la clase. Ahí traté de resolver un poquito de cada cosa. Para la próxima clase, igual, en el transcurso de la semana, háganme llegar dudas específicamente como en temas. Ya hoy me di cuenta por ahí que algunos me estuvieron pidiendo ejercicios de áreas, entonces ya tengo algo más con que poder planear la clase la próxima semana, porque la idea es abarcar todos los temas. Entonces, la próxima semana de momento tengo área y sucesiones, que me estaban preguntando también. Ya de ahí pasa el video, ojalá que lo puedan repasar. Y si no hay más dudas, preguntas, creo que estaríamos por la clase de hoy. Nos veríamos el próximo jueves, si Dios lo permite. Profe, entonces, Ajá. digamos, si me están pidiendo una medida de adentro, yo resto, y si me están pidiendo una medida de afuera, yo sumo los que están adentro. Es Ujú. así. Es correcto. Ajá, si tenés que averiguar el de afuera, posiblemente te van a dar los dos de adentro, ¿verdad? Entonces sumar los dos de adentro, siempre y cuando no estén a la par del que quieres averiguar. Y si Ah, te ok. están dando uno de afuera y te piden uno de adentro, que siempre y cuando no esté a la par del que, te están dando afuera, entonces restas el datillo que tenés al de afuera y obtienes el de adentro. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Muchísimo gusto. Entonces, chicos y chicas, creo que estaríamos. Se los agradezco montones. Muchas Y ahí me gracias, profesor. disculpo si se me quedó pegado como el internet. De verdad me tiene pensando ahí esa parte, pero voy a ver qué puedo solucionar con eso. No, Entonces, yo que lo pasen entendí buenas noches. súper bien. Ok, Todo. muchas Gracias, gracias. profe. Con mucho gusto. Muchas Nos gracias. vemos Buenas entonces noches. el próximo Gracias. jueves. Muchas gracias, Buenas profe, noches. y que todos y todas pasen buenas noches. Buenas noches.